Ok. Bueno, saludos. Vamos a continuar con la sexta sesión, si mal no recuerdo, de lógica y argumentación científica. Y les recuerdo lo que estábamos viendo en las últimas sesiones. Desde el origen de este curso, una de las cosas relevantes que vimos es la jerarquización de las ideas o la jerarquización de las afirmaciones. Y las dividimos respecto de su grado de justificación en términos de justificación racional y empírica, y vimos además que hay afirmaciones que se sustentan en datos, las correlaciones, hay afirmaciones que se sustentan solo en ideas, son afirmaciones plausibles, ideas previas que están demostradas previamente. Están las afirmaciones que no se sustentan en ninguna de las dos, que serían las especulaciones, y tenemos las afirmaciones que se conocen socialmente como conocimiento científico, que son las afirmaciones que tienen apoyo en el conocimiento previo científico, más o menos demostrado o convalidado, y además apoyo en evidencias independientes. Y vimos además que ese conocimiento científico convalidado, lo que se llaman las conclusiones científicas, vimos cómo se generaban en un proceso entre investigativo y social, investigativo respecto de el método científico, las evidencias, que eso es más o menos lo que la gente tiende a conocer de la ciencia, que hay un método que pone a prueba las ideas a través de evidencia. Pero también vimos algo más importante a nivel de este curso que tiene que ver con cómo se valida socialmente las conclusiones científicas a través de no solo paper aislados, sino que reviews. Y además mostramos en la clase pasada dónde están las principales bases de datos que albergan el conocimiento que se generó cumpliendo esos estándares de revisión de pares, exposición a la refutación social de los colegas en estudios posteriores, y vimos la base de datos Web of Science, la base de datos Scopus, que no son las únicas ciertamente, pero son las más reconocidas, un poco para que ustedes vayan más allá de lo que la gente busca generalmente, que es solo Google. Y en Google normalmente aparece de todo, aparece información confiable, información que no es confiable, o que no cumple con los estándares de validación de la ciencia, y poner todo en un mismo saco no es conveniente y es hasta peligroso a veces. Eso es lo que vimos en la última sesión. ¿Okay? Y lo que corresponde ver esta sesión ya es para qué sirve todo esto para el ciudadano que no se va a dedicar a la ciencia profesionalmente, que es la mayoría de la gente, y probablemente la mayoría de la gente que está en este curso. Entonces, antes de pasar a ese tema, quería saber si tienen alguna duda, algún comentario, alguna información que quieran compartir antes de avanzar. Los escucho, las escucho. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya, tu pregunta respecto del trabajo 1, ¿no es cierto? Sí, mira, les voy a explicar inmediatamente, antes de dar la palabra a alguna duda previa, les voy a explicar brevemente en qué va a consistir este trabajo. Yo les anticipé algo en la clase pasada respecto a la rúbrica, les voy a mostrar ahora la rúbrica definitiva, la ajusté un poco, pero siguen siendo los mismos criterios que discutimos la otra vez, y les voy a explicar un poco el formato, ¿ok? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Nicolás, se manda por correo. Ya, de hecho, quiero un trabajo en formato digital. Ya, después voy a hablar el tipo de formato en estricto rigor. Antes de pasar ese tema del trabajo 1, ¿tienen alguna pregunta a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna pregunta más conceptual, más de trasfondo? ¿Algo que no quedó claro del todo? Bien, ahí está entonces la rúbrica. Ok, vamos a ver entonces el tema de la actividad 1, que va a ser la evaluada, ¿no es cierto? Se refiere a la actividad que subí al navegador. Esa actividad no es evaluada, es como una especie de antesala a lo que les voy a pedir a continuación. Yo les subí una actividad en Word, ¿no es cierto?, donde ustedes toman afirmaciones propias y las cotejan respecto de lo que la literatura dice, para ver si es que la literatura apoya o no. Si ustedes quieren mandarme esa actividad para que yo los retroalimente de forma de decirles si están bien o mal encaminados, ideal, y se los recomiendo, por cuanto parte del trabajo evaluado
de este primer bloque. Recuerden que son 2 evaluaciones en este curso, uno respecto al bloque de lógica, que es el que veo yo, y el otro el bloque que tiene que ver con argumentación, debate y persuasión, que es lo que ve el profesor Jorge Ruiz. Serían 2 evaluaciones. Respecto a la primera evaluación, tiene que ver con esta rúbrica, y parte de esta rúbrica involucra, por ejemplo, lo que van a hacer en esa actividad parcial, ¿ya? En esa actividad parcial, que no es evaluada, ¿no es cierto?, es meramente formativa, ustedes la van a insertar en este trabajo, y no sé si alcanzan a ver ahí. Esta es la rúbrica de la primera evaluación global, que ustedes tienen que centrarse en un problema de debate, ¿ok? Y yo les voy a pedir que en ese problema de debate, que ojalá tenga connotaciones científicas, ciertamente, hay problemas de debate que no tienen connotación científica. Por ejemplo, si el debate es exclusivamente temas de creencias religiosas, por ejemplo, místicas, quizás se escapa un poco de lo que es la ciencia, o lo que la ciencia puede aportar al respecto, pero hay otros temas que sí tienen que ver con directamente o indirectamente con temas científicos. Entonces ustedes eligen un tema de debate, y ¿cuál es la idea? Que ustedes analicen los temas de debate, evalúen las posturas, y todo esto en un marco, un formato que sea entendible, ¿ya? Respecto del análisis, no sé si alcanzan a ver ahí, que vale un 30%, yo les voy a pedir que analicen los argumentos que sustentan las distintas posturas o opiniones presentes en la sociedad respecto al tema de debate. Por ejemplo, si ustedes eligen el tema de debate de los efectos de las antenas de telefonía celular sobre la salud, ¿no es cierto? Que hay gente que piensa que no genera nada, otra gente piensa que genera daño a la salud, ¿no es cierto? Bueno, analizar los argumentos que sustentan las distintas posturas, analizándolo, ¿no es cierto? Ver si la gente se basa en datos, en ideas más o menos convalidadas, o son solo especulaciones o creencias, ¿no es cierto? Analizar los argumentos que sustentan las posturas. Esa es una primera parte. La segunda parte es que ustedes busquen en las bases de datos formales qué dice la ciencia respecto a ese tema, y que ustedes, al evaluar esas posturas a la luz del conocimiento actual y formal que ustedes encuentren, ustedes construyen un juicio de valor basado en estudios científicos. Quiero ser súper claro con esto, no quiere decir que yo voy a evaluar si ustedes coinciden con la ciencia o no, de eso no depende la nota. Lo que sí quiero que ustedes analicen el conocimiento científico y lo consideren para evaluar su postura, ya sea que ustedes digan, sí, en realidad la ciencia me hizo cambiar de opinión, o no, porque se entiende que una postura respecto a un tema no solamente incluye la información científica que uno dispone, también hay otro tipo de consideraciones que son más personales o valóricas, y puede ser que lo que ustedes adopten como postura no sea lo que la ciencia recomienda. Está bien, mientras lo digan por qué, no hay ningún problema. Yo lo que voy a evaluar es que ustedes utilicen estudios científicos oficiales y actuales en base a las bases de datos que nosotros vimos, para apoyar o a tocar una postura de debate, o en su defecto se explicita de forma fundamental las razones que da la ciencia para no tener una postura clara aún. O sea, que ustedes analicen la información científica, y en base a eso ustedes evalúen, considerando obviamente otros aspectos personales y valóricos, para construir su propia opinión respecto al tema. O sea, que en el fondo su opinión está enriquecida con estudios científicos, no que se rinden ante lo que dice la ciencia. No es eso, ¿ya? Esa es la parte de evaluación, que es la que tiene más peso, ¿ok? Y por ejemplo, la actividad 1 que yo les subí involucra esto: cotejar sus creencias con lo que dice la ciencia en bases de datos formales. Por favor, utilicen las bases de datos formales que vimos en el curso. Yo lo que voy a evaluar mal en este tópico es que ustedes se basen en información que no es formal ni científica, que la sacaron simplemente de Google, que no tiene ninguna conexión con lo que la ciencia entiende por validación científica, no pertenece a ninguna revista o formalmente aceptada en Scopus o en Web of Science, por ejemplo. Eso, por favor, no lo hagan. Eso es lo que va a ser mal evaluado, ¿ok? O que se basen solo en una página de internet. No, eso lo puede hacer cualquier persona. La idea es que ustedes apliquen lo que vemos en este curso. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Tienen que formarse y capacitarse para aquello. Y el tercer punto, que es el formato, que es el que tengo que negociar con ustedes, lo que me interesa es que el trabajo sea una síntesis con un formato claro, buena edición, sin errores ortográficos conceptuales. Ahora, ¿qué tipo de formato?
yo ahí, miren, yo tengo la postura de dar libertad. O sea, si ustedes quieren hacer un corto en un video explicando el tema de debate, analizando los trabajos que están publicados respecto a ese tema, construyendo una postura propia, ¿no es cierto? Ningún problema. Y si ustedes quieren hacer un video, si ustedes que les acomoda un PowerPoint, un PDF, no hay ningún problema. Mientras esté lo que les estoy pidiendo, ¿ya? Lo que sí es muy importante para mí, porque tengo que eso es lo que yo evalúo también, no solo eso, pero también lo evalúo, es las referencias que ustedes consultaron, porque recuerden que el punto 2 involucra que ustedes utilizan trabajos de las bases de datos y por lo tanto deben darme las referencias de los trabajos que consultaron. ¿Okay? Yo voy a buscar esas referencias y voy a ver que existen y además voy a ver que lo que ustedes extrajeron de ellas están en la referencia. ¿Okay? O sea, no puede haber una contradicción entre lo que ustedes toman de esa referencia y lo que dice la referencia. Debe ser consistente. O sea, no pueden decir que la referencia dice A cuando la referencia dice B. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito. ¿Ok? Y necesito también que ustedes recurran a la información científica de mejor calidad, de nivel de review, ojalá si es que hay review, y que sean actuales, no que sean de hace 40 años atrás. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces, el formato es libre. Ahora, la mayoría de las veces que yo he hecho en otros ramos solicitudes similares, la mayoría de los estudiantes terminan haciendo un video basado en un PowerPoint, un video relatado, o sea, un PowerPoint relatado. Eso es lo que normalmente tienden a hacer, pero yo aquí dejo libertad. ¿Ya? He visto de todo. Una vez un estudiante, el más original que yo vi, hizo un hilo de Twitter, pero puso en un hilo de, no sé, 10 posteos de Twitter, puso todo lo que yo solicité. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Matías. Sí, profe, yo Sí. tenía una duda con respecto a cuando en la parte de la base de datos, cuando tengamos que reunir esa información, luego tenemos que ocupar citar en formato APA, ¿cierto? El formato de la cita para mí no es relevante. O sea, si bien es cierto en humanidades existe el formato APA, ¿no es cierto? En ciencias naturales no existe un formato de citas. Lo importante es que con lo que ustedes pongan yo la pueda encontrar. O sea, por lo menos debe estar ahí el nombre de la revista, el volumen, el año y las páginas. Yo con eso lo encuentro. ¿Ok? Profe, si me permite acotar algo, hay Sí, sí. muchas publicaciones para los compañeros que no están relacionados a la ciencia, muchas páginas que te permiten exportar directamente las citas en distintos Sí. formatos, entonces no hay que hacerse mucho drama por eso. Hay un buscador que el profe no lo ha nombrado, pero que yo lo recomiendo porque te permite exportar citas al tiro, que es Mendeley, que es un sistema bajo el cual uno, pues, como una biblioteca virtual, bajo la cual tú puedes exportar las citas a tus textos de forma sencilla, con un formato definido por ti, en la misma página. Así que bajo eso, como dato, lo dejo ahí boteando. Sí, miren, de hecho, les voy a mostrar una pequeña cosa en base a lo que acaba de decir su compañero. Denme un segundo. Voy a mostrarle de dónde pueden exportar, porque lo que habla su compañero es un gestor de referencias, que es un software que toma la referencia de las bases de datos y la inserta automáticamente en Word, por ejemplo. ¿Ya? Las almacena, las ordena y las inserta en Word. Pero yo les voy a mostrar de las mismas buscadores que vimos en la clase pasada, de dónde se exporta la referencia, para que ustedes no la tengan que escribir, independiente si ustedes ocupan un gestor de referencias o no. Porque mira, se lo voy a mostrar, mira, para aquí les voy a hablar en seco, ¿no es cierto? Ya, están viendo ahí la página de la Católica, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo veo el Estamos Excel viendo el todavía. Excel, profe. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, entonces vamos a ir, por ejemplo, a Scopus, ¿no es cierto? Me voy a meter a la biblioteca, como lo hicimos la otra vez. Voy a entrar a Scopus. Ya está mi correo ingresado aquí. Ah, no, no está. Ahí sí. Voy a entrar a Scopus, ¿no es cierto? Recuerden que es con el correo PUCB se hace esto. Ya, y voy a buscar cualquier cosa. ¿Ya? Acá miren. Ya, supongan que yo busco cualquier cosa. Entonces voy a buscar aquí cáncer. ¿Okay? Supongan que ustedes quieren buscar algo relacionado con cáncer. Bueno, y supongan que a usted le interesa esta primera diapo, o sea, perdón, esta primera referencia. Entonces, ustedes van, entran a la referencia, ¿no es cierto? Y ustedes ven el resumen, y ustedes dicen, ah, ok, me interesa esta referencia. La leen, y ustedes quieren darme la información a mí
de qué referencia consultar. Bueno, aquí hay un botón que se llama exportar, fíjense. No bajar, no es download, es exportar. ¿Qué es lo que exporta? La referencia, ¿ya? Cuando ustedes apretan acá, ¿no es cierto? El buscador le dice, ok, quiere exportar la referencia. ¿En qué formato? Y aquí viene lo que les decía a su compañero. Si ustedes tienen instalado software gestores de referencias como Mendeley o EndNote, yo utilizo el EndNote por una cuestión de costumbre, ¿no? Pero el Mendeley también tengo entendido que hace lo mismo. Ustedes van y apretan acá y les exporta la referencia en el formato que ustedes quieren. Les descarga un archivo que ustedes tienen que ejecutarlo, nada más. Pero si ustedes no tienen gestor de referencia o no tienen tiempo para aprender a ocuparlo aún, lo pueden exportar como texto. Miren, yo aquí aprieto acá, lo exportan como texto, ¿ok? Y aquí apretan el botón exportar, ¿ok? Y déjenme mostrarles. ¿Ven ahí esa hoja en blanco que... ¿Ven ahí o no? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Aquí está, esta es la referencia, ¿se fijan? Aquí aparece el journal, el ¿Podría hacer un año, la poquito de zoom? página, los autores, ¿perdón? Que si lo podría hacer un poquito de zoom porque no se ve muy bien, o sea, se ve Sí, sí. chiquitito. Ahí, ¿se fijan? Entonces ahí está todo, están los autores, está el nombre del paper, el año, el nombre de la revista, el volumen. Yo con eso lo puedo encontrar. ¿Ya? Entonces ustedes pueden copiar y pegar esto en el archivo que ustedes quieran mostrarme. Si es un Word, en un Word, si en un video, lo pondrán abajo en una leyenda, como ustedes quieran. Mientras yo pueda verlo y consultar yo esa referencia. ¿Ya? O sea, aunque ustedes no la puedan descargar y la descarguen de quizás qué página, ¿no es cierto? Yo igual lo puedo encontrar. Con eso yo lo puedo encontrar. Da lo mismo si el formato es APA o no es APA. ¿Ya? Yo ahí, como vengo al área de ciencias naturales, para nosotros no es obligatorio el formato APA. Yo sé que para ciencias sociales y humanidades es casi una ley. ¿Ya? Si no es APA está malo, dicen una cosa así. Dudas, consultas, comentarios. Pero les recomiendo lo que dice su compañero, o sea, dense el tiempo de aprender a ocupar gestores de referencia. Mendeley es gratis, se puede instalar y todo. El Node que utilizo yo es pagado. Ya yo me lo conseguí por otro lado, entonces no. Y no me he dado el tiempo de aprender a ocupar Mendeley, pero dense ese tiempo porque la cantidad de tiempo que les va a ahorrar para sus futuros trabajos que tengan que citar cosas es enorme, les va a ahorrar una gran cantidad de tiempo, los va a volver muy eficientes en lo que es citar y además con mínimo error, porque ustedes no tienen que escribir la referencia. Y en YouTube hay un montón de tutoriales cómo ocupar Mendeley, sobre todo cómo ocupar Mendeley, es el más famoso. Dudas, consultas, comentarios. Ok, ¿está clara entonces la rúbrica? ¿Está claro lo que les pido, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda o consulta, me lo dicen. Yo voy a subir la rúbrica ahora a la tarde para que ustedes ya vayan preparando eso. Y si ustedes quieren que les vaya chequeando un poco de si las referencias consultadas son adecuadas en función del tema, por ejemplo, a través del Word que yo les pedí que llenaran, me lo mandan, yo les doy mi opinión, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Sean astutos, astutas en elegir un buen tema, ¿ya? Un tema que tengan material, ¿ya? Porque si ustedes eligen un tema que no hay nada publicado, no van a poder hacer el trabajo, ¿ya? Respecto a la fecha, lo que dice Esteban, ¿no es cierto? La programación, se las voy a mostrar acá. Aquí está la programación. La programación muestra que la última sesión que van a tener conmigo va a ser el 4 de mayo, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a pedirles es que a más tardar el 11 de mayo, o la semana del 11 de mayo, puede ser el 14, supongamos, no tengo ningún problema, me manden el trabajo, ¿ya? Porque yo la última sesión la tengo el 4, entonces entiendo que con un poco más de una semana ustedes ya van a poder terminar lo que ya debieran estar haciendo desde antes, ¿ya? Entonces, primero elijan un tema interesante que les apasione, pero que además tenga reviews asociados, ¿ok? Porque repito, hay temas que se adelantan un poco a la época
y todavía no hay muchos estudios. Por ejemplo, uno de ustedes propuso un tema que no había nada, que es el tema de el debate que hay respecto a la edición genética. Como todavía no se hace mucha edición genética a nivel humano, ¿no es cierto? Creo que no se hace nada aún. Lo No hay busqué nada durante la publicado. semana igual y solamente debates éticos, así como deberíamos, no deberíamos, puras medias tintas. Claro, pero no era un review en el sentido de concluir basado en evidencia. Entonces, claro, cuando los temas son muy nuevos, todavía el debate es muy filosófico. No es un debate que esté basado en evidencias y en conclusiones científicas, porque no hay estudios. ¿Se fijan? Por favor, más dudas, consultas, comentarios. ¿No? Bien. De todas maneras, pueden preguntarme en las próximas sesiones respecto al trabajo. Ya, si es que todavía le quedan dudas, no hay ningún problema. Lo que vamos a ver a continuación, entonces, es un concepto que acuñó la UNESCO, a pesar que el concepto se viene trabajando hace mucho tiempo atrás de lo que la UNESCO definió, que se llama la alfabetización científica, ya que está muy de moda en educación científica, y en el fondo aborda muchas preguntas, pero mi opinión es que la pregunta central que engloba el concepto sería, a mi juicio, puedo equivocarme, ¿para qué sirve o cuál es el valor de la ciencia? Entendamos el conocimiento científico y la actividad científica para quien no se va a dedicar a ella profesionalmente, que es la mayoría de la gente, obviamente, ¿ok? Y esa pregunta, ¿no es cierto? Me gustaría tener primero una retroalimentación por parte de ustedes de qué piensan, ¿ya? Me imagino que si ustedes se inscribieron a este curso es porque algo les debe llamar la atención o algún tipo de reflexión tendrán respecto de cuál es el valor de la ciencia para la sociedad, que es mayoritariamente, me refiero a los individuos, ¿no es cierto? No es científica ni va a vivir de la ciencia, ¿ok? ¿Qué piensan? A ver, quiero escucharlo, ojalá a todos, todas. Matías, no sé si te quedó la mano levantada o estás pidiendo la palabra ahora. No, pedí la mano, o sea, pedí la palabra ahora. Dale, Matías, gracias. Ya, particularmente yo vengo de la carrera de pedagogía matemática, entonces es una pregunta que se pregunta bastante a nosotros, ¿para qué sirve la ciencia particularmente? ¿Para qué sirven las matemáticas con el resto de las personas? Y al menos desde la perspectiva de la educación, no es solamente una cuestión de que el conocimiento tenga un valor práctico, sino que también tiene un valor, entre comillas, espiritual, porque las personas requerimos del conocimiento, de saber cosas para crecer íntegramente como seres humanos, más allá de si le damos un valor práctico o no. Al menos desde la perspectiva de la educación, podríamos verlo desde esa forma, para, para que la población, para que la gente en sí crezca de forma más íntegra. Y esa es solamente una de las perspectivas, no digo que sea la única. No sé, hay varios puntos de vista, así que no tengan miedo en opinar. De hecho, muchas cosas que yo voy a decir por mi parte, hay mucha gente de humanidad que está absolutamente en contra. Así que, por favor, sentámonos libres de opinar, porque el tema, como acaba de decir Matías, hay varias visiones, ¿ya? Ya, quiero escuchar a más personas, por favor. Yo después voy a tratar de hacer un ejercicio, ¿eh? que voy a decir cosas que no creo, pero que son como los contraargumentos a lo que ustedes están dando, ¿ya? Entonces, Matías dio un valor que él le llamó espiritual, ¿no es cierto? El tema de el valor interior que tiene, ¿no es cierto? La cultura científica. Mira, el argumento que diste tú, Matías, creo, dime si te interpreté bien, el primero, como el valor espiritual, es como el argumento de la erudición. O sea, que uno debe ser culto de hartas cosas porque es un enriquecimiento personal, o sea, independiente que no sirva para nada necesariamente el conocimiento. El otro es el valor práctico, que me imagino que es el más claro que se ve. O sea, el valor práctico, por ejemplo, miren lo útil que es la ciencia para salvar vidas, ya esa cosa atrás de la medicina, por ejemplo. Eso yo creo que es lo más claro de ver, creo. ¿Ya? Voy a tratar de dar los argumentos en contra de eso, argumentos que yo no creo, pero es importante que lo reflexionen. ¿Quién más, por favor? Trate de dominar todo, porque quiero escuchar sus preconcepciones. Nicolás. Desde el sentido, de cierto modo, de lo que es ciencia, entre comillas, yo estudio pedagogía en química, ya lo hemos visto antes, probablemente la alfabetización científica tiene
unos 3 quizás puntos, yo voy a nombrar 2 más que todo. ¿Ya? Primero, como el reflexionar o el practicar la lógica, o ese tipo de razonamiento científico, de cierto modo. Y también como bajar como los conocimientos eruditos de la ciencia a la gente común para que puedan tomar rumbos de acción sobre ellos, po. Tomar nuevas decisiones o en fin, informarse sobre las políticas y lo que está pasando en nuestro entorno en general. ¿Ya? O sea, tú estás dando, ya, deja ver si te lo resumo bien, que es una forma de razonar y es una forma de actuar. Eso es lo que estás diciendo. ¿O no? Es que no es como la forma de razonar como tal, pero ayuda como tal a generar, es que la forma de pensar es la lógica, no es como otra cosa, Ya. sino que esa. Y en el modo de actuar es como que nos ayuda a tomar decisiones, al fin y Ya. al cabo. Entonces tú No, lo ves como una no, herramienta, entonces, la ciencia como una exacto. herramienta para pensar y para actuar, una herramienta. No, no necesariamente un modo, porque se entiende que un modo de actuar involucra herramientas, pero no podemos reducir el modo de actuar solo a una herramienta. La herramienta sirve junto con otras cosas para actuar, ¿no es cierto? Una cosa así. Es que yo creo que si lo encasilla como método de cierto modo y no como herramienta, estaríamos como refiriéndonos exactamente al método científico, po. Y no es necesariamente la forma que todos van a pensar al estudiar ciencia. Ok, ok. Claro, porque hay gente que piensa que el método científico solo sirve para investigar, no necesariamente para actuar en la vida. Que para actuar en la vida hay otros métodos, por ejemplo, uno puede pensar así, ¿o no? Sí, profe, exactamente. Ok, gracias. Bueno, en ¿Qué ese más, Jorge? sentido también aplicar las cosas, así como el método científico de la vida, sí creo que es investigar constantemente, más allá de la aplicación que uno le pueda llegar a dar, porque claro, también lo podríamos ver como una apuesta, de una u otra forma, porque Tú tenemos dices, la visualización de una idea, ¿mm? y claro, comillas, apostamos a que esto va a ocurrir por tal y tal y tal y tal cosa. Puede que ocurra o no ocurra, y eso es investigar en sí mismo. Ya, Bajo esa... si te entiendo bien, entonces lo que tú estás afirmando que cuando uno actúa en la vida, igual uno investiga. Claro, porque, porque uno toma las decisiones en función de la información que posee. Uno no va por la vida caminando con los ojos cerrados. Y creo que ese es el principal aporte de la ciencia al final, porque de una u otra forma, indistintamente de cómo lo ocupemos, sí creo que es como una linterna con la cual caminamos. Porque, claro, de una u otra forma, como dicen algunos compañeros, nos permite ayudar a tomar decisiones, también es como una habilidad sobre la cual, creo yo, uno se puede plantear sobre la vida y sobre las disyuntivas de la vida. Pero claro, eh, una cosa es caminar con el conocimiento y saber cómo enfrentarlo y cómo abordarlo, y otra cosa es caminar simplemente por caminar. Si uno camina con los ojos cerrados, al final, muy probablemente cuando los abra, va a estar en un lugar en el que no quería estar. O sea, hay posturas que plantean que en la ciencia como en la vida, uno trata de resolver problemas o responder preguntas. Y por lo tanto, en la ciencia como en la vida, uno podría ocupar la misma estrategia de la ciencia para la vida. Ese es como un argumento que es muy repetitivo, pero es repetitivo mayormente en científicos. Yo no lo he visto en humanidades. ¿Hay alguien aquí de humanidades? Para saber si están a favor o en contra de esto, porque los principales opositores a esa visión es de humanidad y tienen muy buenos argumentos. Matías. Profe, Ujú. disculpe, dos cositas. Uno, tengo entendido que las pedagogías se consideran humanidades, pese a que sean en, no sé, en matemática, en ciencia, se consideran humanidades. Así que técnicamente yo estoy en humanidades, Sí. aunque estudio pedagogía en matemática. Y tenía una duda. A ver, yo tengo entendido que la lógica, al menos desde el punto de vista matemático, es una cuestión bien precisa y tiene que ver con reglas lógicas, axiomas, está bien estandarizado. Entonces, al menos yo cuando entré a este curso y leí que el título decía lógica y argumentación científica, pensé que al hablar de lógica se referían directamente a este tipo de lógica, la lógica que se ocupa en matemática y ergo en la ciencia, porque en la ciencia se ocupa matemática. ¿Es correcto esto, cierto? O sea, es correcto a medias, ¿a qué me refiero? De que las ciencias naturales, al menos, se le reconocen dos
inferencias lógicas que explota mucho, ¿ya? Una es la inferencia deductiva, que quizás es la que más utilizan los matemáticos, ¿no es cierto? Que es que yo parto de premisas generales y llego a premisas particulares, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver a continuación es, por ejemplo, una explicación científica es una inferencia deductiva, ¿ok? Es como la lógica aristotélica. O sea, si los seres vivos envejecen, yo soy un ser vivo, entonces conclusión lógica y necesaria es que yo voy a envejecer, ¿ok? Y eso ustedes lo utilizan normalmente en un procedimiento más, con un lenguaje más propio, ¿no es cierto? Un lenguaje matematizado. Pero la lógica deductiva no es solo de la lógica matemática, ¿ya? También se utiliza para afirmaciones de tipo sujeto-predicado, por ejemplo, ¿ya? Sí, Pero no, la no, otra yo entiendo eso. Pero la otra lógica que Eh, utiliza la ciencia, que quizás ustedes no utilizan, probablemente no, porque tiene que ver con los datos del mundo, es la lógica inductiva, ¿ok? Que es que desde observaciones o mediciones particulares del mundo, tú generalizas, ¿ok? Por ejemplo, te pongo un caso, de vivir yo 43 años, yo te puedo inferir inductivamente, no deductivamente, que los meses de junio son los más fríos del año. Y eso es inductivo, no es deductivo, es de lo particular a lo general. Son dos premisas que utiliza, o sea, son dos inferencias que ocupamos en ciencia. Y quizás la segunda no sé si te es tan familiar en matemáticas. Se ocupan, como usted lo dice, claro, pues solamente en estadística se ocupa ese punto de Claro. vista, y de hecho, literalmente hay un área de estadística que se llama estadística inductiva, que tiene que ver justamente con lo que usted dijo, y otra que se llama estadística deductiva o con otro nombre, creo que, claro, porque es lo que usted habla. No, yo quería acotar con respecto a eso de que como entre comillas, el lenguaje natural que ocupa la gente es un lenguaje que no es, entre comillas, lógico, al menos no sigue las reglas de la lógica normal. Y podemos verlo en el simple hecho de que yo creo que la mayoría de las personas aquí conoce cómo funciona un sistema lógico, y si no lo podemos explicar, pero en un sistema lógico, cuando nosotros ocupamos la palabra o para juntar algo, eso quiere decir que pueden ser ambas cosas al mismo tiempo o una o la otra. Pero en el lenguaje natural, cuando nosotros decimos algo con o, fui al colegio o fui a ver a mi mamá, uno no piensa que pueden ser ambas cosas, uno piensa que es una y la otra. Y esa pequeña cosita hace que la lógica que nosotros aplicamos como en la ciencia en general sea completamente diferente a la lógica de la vida natural. Entonces, yo creo que por ahí uno podría hablar de un contraargumento con respecto a esto, ¿no? Que dice que la ciencia ayuda a ver el mundo con lógica, entre comillas, porque desde ese punto de vista la lógica nos sirve para como el mundo natural, desde ese punto de vista al menos, porque la lógica del mundo natural es una lógica diferente a la lógica del mundo científico, por decirlo así, pese a que igual nosotros entendemos que funciona igual, pero existen estas pequeñas cositas que hacen que al final el sistema sea diferente. Ya. Ese es un argumento de los que quería escuchar. Yo, independiente de tu visión, si la pedagogía en matemáticas forma parte de las humanidades o de las ciencias generales, ¿no es cierto? Es un argumento que es muy común. Yo lo he visto incluso más agresivo que el que tú estás dando. O sea, hay gente que dice que la lógica matemática, que es la cual se alimenta las ciencias naturales, por ejemplo, la física, casi todas sus afirmaciones están matematizadas. Bueno, hay gente que dice que la lógica matemática es reduccionista, es decir, se basa en una forma de comunicar, pero en la realidad entre seres humanos nos comunicamos de formas mucho más complejas que la lógica no es capaz de abarcar. Por ejemplo, te pongo un caso, hay filósofos que han planteado que la lógica aristotélica, que es normalmente la más popular, se basa en un principio que lo consideran como absolutamente cierto, que es que no pueden haber contradicciones, ¿ok? Sin embargo, hay filósofos que dicen que la vida en la realidad es contradictoria. Entonces yo no puedo ocupar la lógica aristotélica para la humanidad, porque los seres humanos somos contradictorios. ¿Te fijas? Entonces ahí hay como un argumento que es bien interesante, ¿ya? Entonces reducen lo que es la lógica solamente a la comunicación entre científicos, pero no sirve para, con una afirmación así dicen, no sirve para la vida, no sirve. Hay otros que dicen que sí, ya que dicen que en realidad uno puede depurar el lenguaje natural en un lenguaje matemático y nos comunicaríamos mejor, dicen algunos.
Ahí tienen ustedes contraargumentos. Bueno, quizás de una o de otra forma, la lógica de la que hablamos nace producto de lo mismo, de la necesidad de poder comunicarnos de una forma neutra en función de que, claro, nosotros somos de por sí seres contradictorios, como tratando de equilibrar la balanza, por decirlo así. Claro, y el asunto está, bueno, para comunicarnos mejor tenemos que cambiar nuestro lenguaje al lógico matemático, o en realidad la lógica matemática es limitada y no nos sirve. Ahí hay como En ese caso aplicaría a cualquier tipo de comunicación, porque claro, es como que habláramos de lenguaje inclusivo. Exactamente la misma idea. ¿Deberíamos cambiar el lenguaje para que nos entendamos todos correctamente? ¿O al final de cuentas los tipos de lenguaje van a servir en los contextos en los que nos comunicamos? Bueno, esa afirmación te la puedo generalizar más, porque que es el tema de la ciencia que estamos tocando. O sea, ¿debemos actuar científicamente en nuestra vida? De eso subyace el tema del lenguaje, creo yo. Porque si tú dices que sí, entonces la consecuencia lógica, creo yo, es que debieras adoptar entonces el lenguaje de la ciencia, el cual es lógico matemático mayormente, al menos en ciencia natural. Entonces ahí está la pregunta general, ¿ya? Ustedes han dado argumentos a favor, pero por eso pregunto si hay alguien de humanidades, me refiero a humanidades, por ejemplo, claro, quizás la pedagogía está como en el límite, porque claro, una persona que estudia pedagogía en química o en matemática, uno puede decir, yo soy de humanidades, sí, pero esta es una facultad de ciencia, no una facultad de humanidades, al menos en esta universidad, lo cual no sé si les genera contradicción, si tienen esa visión humanista de la pedagogía, ¿ya? Yo me Ahora, considero científico, profe, por si acaso. ok. Ahora, la pregunta es, ¿el resto de las personas, hay alguien que no tenga esta como límite, o sea, que es claramente humanidades? Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea de, no sé, pues de psicología? ¿Hay alguien que sea aquí de arte? Porque la gracia es escuchar las distintas visiones, ¿no? Son todos de ciencia, no lo puedo creer. Todos son de ciencia. A ver, escriban por favor en el chat la carrera de la cual vienen, por favor. Cada vez somos más, estamos ganando la batalla. No lo veas como una batalla, por favor, no lo veas como una batalla. A ver, escriban por favor la carrera de la cual vienen en el chat, para hacerme una idea. Ingeniería, pedagogía matemática, bioquímica, pedagogía en química, ingeniería civil eléctrica, química industrial, ingeniería informática. O sea, hasta lo que han puesto acá, no hay nadie de humanidad, es impresionante. Bueno, ¿Será porque lo que decía el compañero le daba la sensación de que el ramo al llamarse lógica y argumentación científica está pensado o se piensa que es solamente evocado a la lógica científica? claro, si Lo que ustedes pensaban espanta si ustedes humanidades. pensaban que íbamos a ver la lógica algebraica, no la vamos a ver acá. ¿Ya? Sí vamos A a mí me ver pareció que era así como un ramo de filosofía de la ciencia, más que así como de esto tiene algo de lógica. filosofía, pero en el marco de esto, de alfabetización científica. Y la lógica que vamos a ver es la lógica de las explicaciones y las predicciones del mundo. De hecho, la siguiente clase tiene que ver con eso, explicar y predecir. ¿Ok? Que la lógica es mucho más compleja que solo la lógica deductiva y la inductiva, ciertamente. ¿Ok? Pero la lógica de la ciencia se basa en esos dos procedimientos inferenciales, no son más que eso. Al menos en las ciencias naturales, no en las ciencias abstractas como la matemática o la estadística pura, por ejemplo. ¿Ya? Bien, falta diversidad en este curso, ¿ya? Pero ok, continuemos. ¿Quién más quiere dar su visión de para qué le sirve o qué valor tiene la ciencia para el no científico? Ya he escuchado dos opiniones. Yo voy a tener que dar la visión del humanista. Para ver ¿Se escucha, si... profe? ¿Sí? Dale, Franco. Para mí la ciencia es como un rincón de certeza, sea para el no científico o para el científico, un lugar donde buscar ciertas respuestas con cierto margen de credibilidad. eh, y esa es su principal función para mí, al menos. Ya, ok.
tú le asignas entonces un valor superior a otras formas de conocimiento respecto a su grado de verdad o confiabilidad, ¿sí tú entendías? Sí, yo le doy un grado de confiabilidad mayor. Por eso dije que es como un rincón de certeza en el mundo, Ya. porque de repente uno no sabe de dónde, qué información es creíble. Por lo menos en la ciencia uno se puede apoyar un poquito más, sabe que usualmente se revisan estas cosas, no es como cualquier tipo que escribió la cuestión y listo, llegó ahí, Ya. ¿no? Mira, cuando veamos teoría de verdad, que es la última sesión que vamos a tener, vamos a ver si eso refuerza tu creencia o no respecto a la credibilidad o certeza que tú le asignas a la ciencia, ¿ya? Pero detrás de lo que tú estás diciendo, tú tienes implícita una teoría de verdad. Vamos a ver si coincide con la teoría de verdad que generalmente se considera como la más aplicada en ciencia, ¿ok? A ver, Antonia dice que ella es de diseño. A ver, tú, Antonia, ¿puedes dar tu testimonio? ¿Cómo ves el valor de la ciencia para el no científico? Porque quizás tú eres como la más alejada de las ciencias naturales tradicionales, a pesar que yo me imagino que tienen cuestiones que son de geométricas, no sé, me imagino, no sé. ¿Qué piensas tú, Antonia? O sea, sí, como que nos tienen que pasar matemáticas en sí, Ujú. pero no tanto ni tan profundo. Pero yo no me veo como dentro de humanista ni científico, sino que es como que sí o sí hay que adaptar ambas de alguna manera, porque para hacer un buen objeto o lo que sea que vaya a diseñar, tienes que evaluar e investigar muy a fondo todos los aspectos posibles y no es como subjetivo como el arte, tiene que ser objetivo, práctico y que se entienda. Entonces, Ya. igual hay un valor de investigación dentro de eso. ¿Pero ustedes ven estética en tu programa de estudio? No per se. Pero no está presente así como por lo menos como parte de algunos ramos, la estética. Em, pero claro, o sea, pero es como un valor que uno va como aprendiendo por sí mismo, pero no es algo que se enseña necesariamente. Obviamente hay un valor de la estética en el diseño, pero no tiene por qué ser el foco. Súper, súper. ¿Por qué pregunto por la estética? Porque hay muchas visiones que piensan que la estética, la ciencia no tiene nada que decir al respecto. Hay muchas visiones que piensan así, ¿ya? Porque dicen que la Claro, es que estética por finalmente ejemplo, tiene categoría subjetiva. si, claro, pero por ejemplo, todas estas cosas, decisiones estéticas que podríamos tomar son en base a cosas objetivas. Por ejemplo, si vamos a usar un color, tiene que ser el estudio del color en las personas o lo que provoca, etcétera, etcétera. Como con datos e información que pueda respaldar esa decisión. Y si no, está mal hecho. Ah, ya, muy interesante. ¿Eh? Quizás el enfoque de tu escuela, puede ser. ¿Ya? Está bien, pues aquí hay distintas visiones. Ninguna profesión, oficio, ninguna visión es unívoca en todas las universidades. Hay distintas visiones, por eso se dice que hay distintas escuelas en distintas áreas de la cultura. ¿Ya? ¿Alguien más? Por favor. Miren, les voy a mostrar a continuación la opinión respecto a esta misma pregunta del divulgador de la ciencia más importante de la historia, dicen algunos, yo lo considero así, que es Carl Sagan, ¿ok? Que él fue premio Pulitzer por su serie Cosmos, que hoy en día la volvieron un remake, ¿ok? La serie Cosmos original es como de los años 80, y ahora sacaron la Cosmos nueva, que es un discípulo de Carl Sagan, que es Neil deGrasse, hizo la serie Cosmos nueva, con mejores efectos especiales, obviamente, dada la época. Ambos son excelentes divulgadores, pero Carl Sagan se le reconoce como el científico y divulgador de la ciencia más influyente, al menos de la cultura occidental. ¿Okay? Y dicen que influyó a varios, incluyéndome, a la hora de decidir ser científico. Yo vi Cosmos cuando era niño, ¿me acuerdo? Y me marcó muchísimo, muchísimo. De hecho, la volví a ver después, cuando ya era más viejo, cuando tenía más de 30 años, la volví a ver de nuevo. Ahora, lo que sí no sé si me va a funcionar, porque quiero dejar esto con audio, ¿ya? Profe,
Cuando comparte pantalla, arribita a la izquierda me parece, aparece una opción que sale más opciones y ahí sale compartir con audio. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, se escucha. Sí, ahí sí. Ya. Les voy a mostrar entonces, denme un segundo, un video, pero quiero que me digan si es que lo escuchan, no solo si lo ven, ¿ya? A ver. Porque no sé cómo compartir audio con esta cosa. A ver. Ah, share sound, aquí dice, compartir audio. ¿Lo escuchan ahí? It's not that pseudoscience and Sí, profe, se escucha. New Age so-called beliefs and fundamentalist zealotry are something new. They've been with us for as long as we've been human. But we live in an age based on science and technology with formidable technological powers. Science and technology are propelling us forward at accelerating rates. That's right. And if we don't understand it, by we, I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? Just some members of Congress? But there's no more than a handful of members of Congress with any background in science at all. What's the danger of all this? I mean, you know, this is not the thing that... There's two kinds of dangers. One is what I just talked about, that we've arranged a society based on science and technology in which nobody understands anything about science and technology. And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson lay great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Bien. Ok, ¿qué le pareció? Esta es una entrevista que es mucho más larga, obviamente. Y es la última entrevista que dio Carl Sagan antes de morir. Es una cosa como que coincidieron dos cosas, un discurso bien profundo y un tema que coincidió con el tema de su muerte. Él sabía que tenía una enfermedad que era prácticamente terminal, pero él siguió su actividad. Bueno, aquí dicen que algunas personas dicen que les gustó, ¿no es cierto? Pero quiero saber qué les marcó. ¿Qué les marcó esta entrevista? Bueno, ustedes no están de acuerdo también, ¿eh? Si esta es la visión de Carl Sagan, por muy Carl Sagan que sea, ¿no es cierto? Tampoco es una persona incuestionable, ¿ya? Es una persona sumamente influyente, eso no hay duda, ¿ya? Pero no es incuestionable. De hecho, él mismo dice que hay que ser escéptico con todos. Matías dice, considero que profundizar lo que propusimos al principio, ¿ok? Ya, Franco destaca el tema de cuestionarse el universo escépticamente. O sea, hay un punto en común, se fijan, que creo que alguno de ustedes lo planteó, de que se entiende, y vamos a ver lo que es el escepticismo, quizás ahora, se entiende que cuando uno ejerce la ciencia profesionalmente, es decir, cuando uno investiga científicamente, lo hace de forma escéptica, ¿ok? ¿Qué significa escéptico? Significa que uno tiene una actitud de duda ante
tanto las creencias personales como las creencias de otros respecto a una pregunta. ¿Y a qué me refiero con actitud de duda? De que yo parto de la base que o no sé o estoy equivocado. De esa base yo parto. Por mucho que yo crea en mi propia idea, si esa idea no viene acompañada de una justificación científica, entendamos un apoyo racional y evidencias empíricas en el sentido plural de la palabra, reviews que apoyen esto, ¿no es cierto? Yo tengo que partir que no sé si tengo la razón, lo más probable es que no. Ese es el escepticismo. Y si alguien me viene a decir que algo es verdad, ¿no es cierto? Por mucho que sea Carl Sagan, o una autoridad, o el presidente, o quien sea, si no viene acompañado de una justificación científica, por eso se llama escepticismo científico, yo debo partir de la base de la duda, no de la creencia. No, yo no parto de la base que te creo, yo parto de la base que dudo que lo que me digas es verdad, salvo que venga con una justificación convincente. ¿Ok? Y eso que es para la ciencia, Carl Sagan lo plantea para la vida. O sea, el escepticismo es como una barrera para evitar que nos controlen, sobre todo, como decía él, los charlatanes. Sobre todo si ese charlatán tiene poder. Por ejemplo, un político que tiene mucho poder hoy en día, si es un charlatán y nosotros creemos lo que dice, porque nos cae bien, porque pertenece a nuestra línea política, vamos a ser controlados. Y lo peor de todo es que nos va a gustar que nos controlen. Porque me da un sentido de pertenencia, así como que yo pertenezco al movimiento. Y se han cuestionado si el movimiento que ustedes quieren o pertenecen o quieren pertenecer realmente tiene la razón en sus postulados. Bueno, bajo ese paradigma, yo siento que los movimientos no son, una visión personal por supuesto, no son para alienarse con una venda en los ojos y decir yo creo en esto. Sí creo que sirven como para poder encontrar conjuntos bajo los cuales los conceptos son comunes. No, no absolutos, eso sí. Ahora, con respecto a al video, yo discrepo un poco sobre la vista de Carl, en función de que, claro, las personas que toman decisiones son completamente ignorantes en función de muchas cosas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Ahora, es importante hacer el punto de que no hay que ser físico de partículas para poder fomentar la energía nuclear, por ejemplo. Yo puedo entender el mundo sin ser científico. Yo puedo entender a la ciencia sin ser científico. Entonces, claro, desde el discurso que escuchábamos recién, yo podría pensar, y que, bueno, en cierto modo sí lo pienso, que, por ejemplo, por poner un caso, el ministro de Ciencia debería ser científico. Bajo la misma lógica, el ministro de Educación debería ser profesor. Y podría seguir, bajo la misma idea. Pero creo que no es restrictivo. No es necesario que las personas que tomen decisiones sean expertas en los temas para poder tomar las decisiones. Aún así, creo que sí, pese a que no tienen que ser expertas, sí deben ser asesorados por expertos, para que, claro, no quede la cagada. Sí, de hecho, mira, es importante lo que dices tú, porque y ahí les recomiendo a todos que vean la entrevista completa, porque él se refería precisamente a eso que dices tú, a que el gobierno de Estados Unidos en esa época incluso eliminó su oficina de asesoría científica. A eso se refería. Entonces, cuando vean la entrevista completa, yo creo que no iría en contra de lo que dices tú. ¿Ya? Porque claro, se entiende que para liderar un país, siendo presidente o ministro designado, ¿no es cierto? Es imposible saberlo todo. O sea, hay muchas dimensiones que hay que dominar para tomar decisiones a ese nivel. Y nadie domina todo. ¿Ok? Por ejemplo, un ministro de ciencia, pero si no sabe cómo son las relaciones de poder entre los individuos, también va a estar perdido, por mucho que sepa ciencia. ¿Ok? Si no sabe cómo se toman las decisiones en las distintas cámaras, también va a estar perdido ese ministro de ciencia. ¿Okay? O sea, así como hay una alfabetización científica, también hay una alfabetización económica, hay una alfabetización sociológica, y muy poca gente domina tantas cosas, ¿no es cierto? Pero Carl Sagan dice que el tema es los asesores. ¿Okay? Por último, si no sabes todo, asesórate.
Si eres científico, bueno, asesórate en temas políticos y sociales. Si eres abogado o sociólogo, asesórate en temas científicos si te vas a meter a opinar respecto a energías renovables, por ejemplo. Cosas así. ¿Okay? Claro, o sea, como dice Marcial, nadie es experto en todo, todos somos ignorantes de algo, ¿okay? Sobre todo a nivel social, todos somos ignorantes de algo. Pero al menos reconocer escepticismo, que yo puedo estar equivocado, entonces tengo que empezar a dudar incluso de mis propias creencias, ¿ok? Esa es como la visión que tiene él. A ver, más dudas, consultas, comentarios. Miren, de acuerdo a la UNESCO, creo que alguno de ustedes lo dijo, la UNESCO le da 3 visiones a la ciencia para el que no va a ser científico. Dicen que, bueno, y en realidad la UNESCO lo compila de varios estudios y opiniones de distintas áreas de la cultura. Pero dicen que en general la ciencia para el no científico tendría 3 valores, algunos dicen 4, yo el cuarto no estoy de acuerdo, pero yo le voy a hablar de los primeros 3 y después voy a referirme al cuarto que yo no concuerdo mucho. Primero dicen que hay una alfabetización científica mínima cultural, ¿no es cierto?, que se refiere a el mínimo de conocimientos que debiera tener una persona para desenvolverse en el mundo y tener una buena calidad de vida. Y la UNESCO reconoce que gran parte del conocimiento científico no sirve para eso. Por ejemplo, te pongo un caso, disculpe si hay alguien de física acá, pero la teoría de las cuerdas no cumple ese requisito. La mecánica o la química cuántica tampoco cumple con ese requisito, porque que una persona ignore química cuántica no le afecta en su calidad de vida, ni le limita a desenvolverse en el mundo. ¿Ok? Sin embargo, si una persona, por ejemplo, no domina lo básico de nutrición, se va a alimentar mal y le va a afectar su calidad de vida. Ese tipo de conocimiento sí tiene importancia. A eso le llaman, creo que le llaman, disculpe, creo que me equivoqué, creo que eso le llaman la alfabetización científica práctica, creo que le llaman. ¿Ya? Creo que ese era el término correcto, no la cultural, disculpe. Creo que se le llama la práctica. Insisto, el margen de conocimiento que de dominarlo mejora mi calidad de vida. Y ahí están temas de salud, de nutrición, de medio ambiente, de drogas, de control de la natalidad. Hay muchos conocimientos que un ciudadano de dominarlos y aplicarlos en su práctica diaria mejoraría su calidad de vida. ¿Qué les parece? O sea, en el fondo te costaría muy caro ignorarlo, porque casi toda la gente tiene que aplicarlo. Tú puedes actuar en completa ignorancia o informado científicamente respecto a estos temas. Por ejemplo, respecto a temas ambientales o temas de salud o temas de control de la natalidad. El problema está que si tú aplicas el conocimiento científico, te va a generar que tus decisiones sean más asertivas y te mejore tu calidad de vida. Por ejemplo, si tú ignoras temas básicos de salud y por lo tanto mal entiendes los beneficios de las vacunas, bueno, aumentas tu riesgo de enfermarte gravemente y acortar tu expectativa de vida. ¿Ok? Y como el valor de la vida es más o menos compartido por casi todos, no por todos, pero por casi todos, se entiende que casi toda la gente quiere llevar una vida larga, saludable, al menos esas dos cosas, ¿no es cierto? Larga y saludable. Bueno, tienen más chances de que logren eso mediante el conocimiento científico. Esa es una propuesta de la UNESCO. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Qué les parece? Por mucho que ustedes sean profesores de química, de matemática, hay cosas que no tienen que ver con química y matemática, pero sí son otra rama de la ciencia que también deberían conocerlas, ¿ya? De hecho, hay algunas visiones de la OCDE que consideran en esta rama a las ciencias económicas. Y la estadística de mediciones de esto, ¿no es cierto?, de qué tan ignorantes o alfabetizados estamos
en distintos ámbitos, el punto que menos marcamos en Chile, de hecho marcamos 0, ¿ok? Es en alfabetización económica, no sé si ustedes sabían eso. En alfabetización científica marcamos puntaje. Respecto a los países nórdicos, los desarrollados, obviamente que estamos abajo, pero en el contexto latinoamericano estamos bien, ¿ya? Pero en alfabetización económica marcamos 0. 0. Y claramente afecta mucho la calidad de vida si uno toma malas decisiones por ignorancia económica. Por ejemplo, la decisión de tener una tarjeta de crédito sin tener ingresos, cosa que ustedes los tientan mucho en la universidad. Los bancos los quieren endeudados a usted. Por eso le ofrecen tarjeta de crédito sin tener ingresos. ¿Qué opinan de eso? Lo encuentro medio mudo. Sí, hoy en día, bueno, Chile tiene pésimo récord de alfabetización económica. Pésimo récord. De hecho, la generación de ustedes, extrañamente, está más endeudada que la misma generación de ustedes hace 20 años atrás. Siendo que ustedes tienen más apoyo económico para estudiar que las generaciones anteriores. Entonces, algo pasa con la generación de ustedes con las deudas. Algunos lo asocian a esto, a la forma de cazar clientes agresiva que tienen los bancos. ¿Alguien ahí levantó la mano? Matías, creo. Había sido yo, profe. ¿Sí? Yo encuentro la razón, de cierto modo, de que no la alfabetización científica no es la única forma de alfabetizar, entre comillas, Ujú. y no es la única necesaria tampoco. Por ejemplo, la No. económica, como usted bien menciona, a día de hoy, se ve muy fácilmente, creo yo, con el tema del 10%, que en realidad todos piensan solamente en tener la plata y no las repercusiones que podría traerle el Estado, el no tener después pensiones, o no sé, en general siempre pienso cuando dicen estos temas en la frase de Francisco Vidal, creo que dice, pan para hoy día, pero hambre para mañana. Y la gente piensa en el ahora, po. La economía siempre ha sido un tema de largo plazo y no es lo que piensan todos, pues piensan en el ahora siempre. Es complicado el tema, sí, sí. Una cosa son las necesidades que claramente, como todo país latinoamericano, siempre tenemos gente con muchas necesidades. Y otra es lo que dices tú, pues, de que hay necesidades actuales y hay necesidades futuras. Y las necesidades futuras ineludibles es cuando tú ya no tienes la capacidad de trabajar. ¿Qué haces? ¿Ok? Ahora, yo no digo que la única forma de resolver esto es a través de que te descuenten un 10% que vaya al FP. Históricamente han habido otras formas de resolver eso, pero no sé si estamos dispuestos también a sacrificar. Por ejemplo, cultura oriental, los hijos se hacen cargo de los padres cuando están viejos. No el Estado necesariamente. ¿Ya? ¿Qué piensan? Bueno, ese es un tipo de alfabetización científica, ¿ya? La que tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la aplicación de las ideas científicas para la vida, ¿ok? E insisto, ahí yo comparto esto, o sea, que hay ciertos tipos de conocimientos que hay que dominar. O sea, uno debiera ser consciente de lo que come, uno debiera ser consciente de lo que gasta y lo que ingresa en su bolsillo, ¿ok? Uno debiera ser consciente, sobre todo a la edad de ustedes, ¿no es cierto?, de que uno es una persona fértil y que por lo tanto podría engendrar un hijo. Y la pregunta es si es que están dispuestos a correr ese riesgo y qué forma hay de minimizarlo si es que no quisieran tener un hijo por la etapa que están viviendo. ¿Okay? En el fondo, controlar un poco los impulsos por el conocimiento. ¿Ya? Pero hay gente que dice que no, que dice que eso no es vivir, que la vida no se reduce a eso. Carpe diem y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que vivir el día nomás sin pensar mucho. Bueno, son dos distintas visiones de mundo. ¿Ya? Hay gente que ve el mundo como que uno, si no es cierto, no puede controlarlo todo. Hay cosas que sí más o menos se pueden planificar con ciertas chances de lograr un éxito. Hay otra gente que dice que no, que planificar no es vivir. Bueno, visiones de mundo. ¿Ya? El segundo aspecto que tiene la alfabetización científica, ¿no es cierto?, que es la alfabetización científica cívica, es un poco lo que decía Carl Sagan, ¿ya?, que es utilizar el conocimiento científico y el escepticismo, ¿no es cierto?, para ser un ciudadano activo en la sociedad. O sea, no dejarse llevar solamente por los que tienen el poder, sino que actuar
interrogar a los que tienen poder o a los que quieren el poder y uno le va a dar su voto, ¿no es cierto? Se entiende, por ejemplo, que eso implicaría que ustedes debieran leerse los programas de gobierno de los candidatos y no solo mirar su afiliación ideológica, que también debe ser importante eso, porque refleja su escala de valores, pero también y qué van a hacer con esa escala de valores en la práctica, ¿ya? ¿Qué van a hacer en términos de energía, en términos de desigualdad, en términos de salud, de educación? No solamente el eslogan del tipo queremos mejor educación o queremos mejor salud o mejores pensiones, eso cualquier candidato dice lo mismo. El asunto es cómo. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Qué movimientos o decisiones quieren tomar? Y evaluar esas propuestas si tienen fundamento y evidencian otros casos de que esto funcione, ¿ya? A eso se refiere con la alfabetización científica cívica, ¿ok? Ser escéptico, ser escéptico. Por mucho que me caiga bien un candidato o candidata, que sea de mi línea política, que el otro candidato sea nefasto, que lo odie, ¿ok? Pero si se basan solo en eso, bueno, van a quedarse con un charlatán de su línea política, ciertamente, pero un charlatán. ¿Ok? Esa es mi opinión, lo que decía Carl Sagan y yo coincido con él. No se trata que lo sepa todo, ¿no es cierto? Yo tampoco estoy proponiendo eso. Estoy diciendo que lo que propone tendrá un equipo de respaldo que le dará ciertos fundamentos a lo que propone. O sea, si un candidato propone medidas que superan cualquier presupuesto, es un charlatán a mi juicio, ¿ya? O sea, si lo que propone cuesta 1000 y el país tiene 100, por muy bonito que suene, está mintiendo. O es un inepto, inepta. ¿Ok? Esa es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Y eso implica recurrir a estudios. ¿Ok? Recurrir a estudios respecto a los temas que están en discusión. O sea, si alguien dice que es mejor un sistema de reparto que un sistema de capitalización individual para las jubilaciones, bueno, entonces lo que corresponde a ustedes es dudar de ambas posturas, buscar la mejor del conocimiento respecto a eso, qué estudios hay respecto a los efectos de un sistema A o B en distintos países, y en base a eso armarse una opinión informal. ¿Ok? Porque lo otro es que opinen en base solo a sus emociones. Lo cual está bien, considerar las emociones, pero quedarse solo en las emociones es lo que hay una crítica detrás, ¿ya? Y la tercera dimensión que tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Que esta es una visión que yo he cambiado un poco de opinión respecto a esto, pero comprender que la cultura, la ciencia es parte de la cultura y que, por lo tanto, la ciencia no es enajenada a esta, nuestra cultura está impregnada por la ciencia. Carl Sagan lo dice de otra forma, dice nuestra sociedad está construida desde la ciencia. Esa que para mí es una afirmación descriptiva, yo estoy de acuerdo, o sea, las comunicaciones, el transporte, la salud, todo eso está basado en la ciencia hoy en día. No hay ningún ámbito material de la sociedad que no tenga una influencia fuerte de la ciencia. ¿Ok? Ya no nos comunicamos como antes, nos comunicamos en base a lo que la ciencia nos provee. Ya no nos curamos como antes, nos curamos en base a lo que la ciencia nos provee. No solo lo que la ciencia nos provee, ciertamente, también hay otras cuestiones extras, pero que la ciencia ha influido en la salud, que duda cabe. El transporte, ya no nos transportamos como antes. La ciencia nos ha aportado mucho el transporte, para bien, para mal. Entonces, que la ciencia influye en la cultura, esa es una visión, la alfabetización científica cultural. Considerar la importancia que ha tenido la ciencia para nuestra cultura y que la ciencia es parte de esta. ¿Ya? Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, pero algo de razón tiene, creo yo. ¿Por qué no está de acuerdo, profe? Mira, lo que pasa es que yo he reflexionado un poco y me he dado cuenta que en general la ciencia, la cultura le ha sido históricamente hostil a la ciencia. Por ejemplo, cuando surgió la ciencia occidental en la época medieval, la cultura dominante le fue hostil a la ciencia, y tan es así que a muchos les costó la vida. ¿Ok? Le costó la vida a Giordano Bruno, lo quemaron, a Galileo lo encerraron de por vida, y hay muchos otros casos. ¿Ya? Copérnico no se atrevió a hacer sus escritos por miedo a que lo quemaran también.
Y cuando la ciencia es enemiga de la opinión imperante, la opinión imperante se vuelve hostil a la ciencia. Porque en mi opinión, el compromiso de la ciencia es saber cómo funciona el mundo, independiente si esa conclusión científica está de moda o no. Cuando está de moda, todos abrazan la ciencia y la toman como ejemplo, ven lo que la ciencia dice, pero cuando la ciencia contradice, sean buenos observadores, hasta hoy en día pasa. Cuando la ciencia no concuerda con una visión de moda, la cultura se vuelve hostil a la ciencia. Entonces yo creo que la ciencia es transcultural, no es parte de la cultura. Esa es la opinión que tengo ahora. Como que he cambiado un poco de opinión al respecto. Porque el compromiso de la ciencia no es con los valores actuales de la sociedad. El valor que tiene la ciencia, al menos la básica, es saber cómo funciona el mundo, te guste o no, cómo el mundo es. Pero esa es mi opinión, ustedes pueden tener otra obviamente. De hecho, en la época donde la ciencia era respetada culturalmente, yo creo que hace 30 años atrás era más respetada que ahora. Ya, me pasé la hora, disculpe. Vamos a llegar hasta aquí, les voy a subir un documento a la UNESCO para que lo lean respecto de la alfabetización científica, ¿ok? Y vamos a ver en las próximas sesiones el tema de la verdad y de la aplicación de la vida científica a nivel de explicación y predicción, ¿ya? Quedamos hasta aquí y cuídense de la pandemia, ¿ya? Saludos, que estén bien. Profe. Cuídese, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chao, profe. Que esté bien.